Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el libro de Segunda de Timoteo. Hoy vamos a estudiar del capítulo 2 del versículo 1 hasta el versículo 14 en esta serie que la hemos denominado Cartas Pastorales. Así que hoy vamos a hablar sobre consejos para los líderes jóvenes. Me gustaría recordar, antes de leer la escritura, que Pablo está ya de avanzada edad. Pablo tiene corta vida en este momento que está escribiendo su carta. Es la última carta de Pablo de las 13 cartas que escribió en el Nuevo Testamento. Una carta llena de emociones, pero también lleno de direcciones. Y hoy vamos a hablar qué es lo que desea para este pastor joven Timoteo. Y si tú deseas involucrarte en el ministerio, si tú deseas servir en un área de la iglesia y quizás no tienes mucha experiencia respecto al ministerio, estos versículos nos van a ayudar y nos van a animar. Tenemos un dicho, nadie nació sabiendo o conociendo. Aprendemos en el proceso y la experiencia es el resultado, obviamente, de los años que pasan, de los aciertos que tenemos, de los errores que cometemos. Y es importante aprender de los errores. Nadie está libre de cometer errores, pero sí podemos manejar los errores, sí podemos aprender de los errores o sí podemos permitir que los errores nos dejen lecciones de vida. ¿Qué debes de hacer y cómo debes de hacer? Mira, vamos a leer lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2. Y recuerden que estoy usando la NTV. Y le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Dice el versículo 3, soporta el sufrimiento, junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enrede en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Oramos y continuamos. Señor, quiero darte gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por este momento, Señor, que queremos concentrarnos y enfocarnos. ¿Qué es lo que dice tu palabra en este párrafo? ¿Cuál es tu voluntad revelada para nosotros? Y sobre todo, Dios, háblanos y enséñanos a través de estos versículos. Usa mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a todos los que se están conectando a través de este canal de YouTube, que ha sido de mucha bendición para muchas personas. Recuerda que tenemos más de 500 videos en este estilo de 40 a 45 minutos, útil para tus devocionales o reforzar tus estudios bíblicos. Tengo mapas, tengo diagramas, tengo muchas cosas que te pueden ayudar en palabras hebreas y el griego. Bueno, 2 de Timoteo, ahora capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 14, el tema que está hablando este párrafo, este capítulo, son consejos para los líderes jóvenes. Recordemos, Pablo está en la prisión. Es aproximadamente el año 66 al 67. Esta prisión es diferente porque estamos ahora encarcelado, está en cadenas, y esta prisión solo tenía una ventana en la parte de arriba. Hoy el Vaticano ha abierto esta cárcel o esta prisión para que puedan visitarlo. Es muy fría, húmeda, helada y muchos dicen maloliente. Ahora ahí está Pablo, y recuerden, cuando Pablo aconseja a Timoteo, del versículo 1 al versículo 14, vamos a leer todos estos temas de cómo Pablo aconseja a Timoteo. Y este es el bosquejo general, pero sabes, también quiero decirte que apenas nosotros pasemos las diapositivas, van a salir los títulos de las subdivisiones del párrafo. Por ejemplo, del 1 al 2, Pablo aconseja a Timoteo a enseñar las verdades. ¿Y qué quiero decir?
Bueno, leamos, dice el versículo 1, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Una de las formas de ser fuerte en Cristo está en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 11. Pablo habla a esta iglesia y le dice una palabra final. Sean fuertes. Y ojo, no en tus propias fuerzas, sé fuerte en el Señor y en su gran poder. ¿Y cómo podemos ser fuertes? Miren, el versículo 11 dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Eso es lo que debemos de aprender el día de hoy. No somos fuertes en nuestras propias fuerzas, somos fuertes en el Señor, somos fuertes a través de su gran poder. ¿Y cómo podemos obtener el gran poder y ser fuertes en medio de esta situación? Pues ponte la armadura de Dios. ¿Ya te has puesto la armadura de Dios el día de hoy? ¿Ya estás usando no una sola parte de la armadura de Dios, sino toda la armadura de Dios? Y puedes leer Efesios capítulo 6, versículo 12, 13, la descripción de la armadura de Dios, y aún tenemos ya el estudio en el canal de YouTube. Pero la idea es que nosotros podamos andar vestidos en esa armadura que el Señor nos ha dado. Y la Biblia dice que nuestras armas no son carnales, no son materiales, sino son espirituales, porque enfrentamos una lucha espiritual. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, cuando ya se está despidiendo, sé fuerte, mira, pelea. Pero también hay algo que le dice Pablo a Timoteo, ¿sabes qué? Sé fuerte por medio de la gracia. Tienen que aprender a ser fuertes por medio de la gracia del Señor. O sea, 2 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 10 dice lo siguiente. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y el versículo 10 dice de este 2 Corintios, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo Jesús. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire, Pablo está hablando, sí, somos fuertes en el Señor, pero también le dice a Timoteo, sé fuerte en la gracia. O sea, podemos enfrentar las dificultades, podemos enfrentar aún enfermedades o problemas, y es la gracia de Dios que nos debe de sostener. ¿Y cómo actúa esto en nuestras vidas? Es que cuando nosotros somos débiles porque decimos, ya no puedo más, ya intenté mis propias fuerzas. Mira, hasta vas al médico y el médico te dice, mira, la última, ¿tú crees en Dios? Bueno, confía en Dios, la última palabra lo tiene Dios. O aún en medio de una operación, los mejores cirujanos, los mejores médicos te pueden decir, mira, yo voy a hacer todo lo posible, pero si se salva, es un milagro. O sea, eso es. Cuando ya no puedo más, cuando soy débil, en medio del insulto, la privación, la persecución o aún en medio de la enfermedad, es la gracia de Dios quien me sostiene. Es esa misma gracia que lo sostuvo a Pablo durante todo su ministerio, mientras él sufría persecución, mientras él sufría privaciones, mientras él sufría naufragios, mientras él sufría hambre o frío o desnudez, y ahora está en la cárcel. Pablo les dice desde esa perspectiva, Timoteo, ¿sabes? Soporta, ¿sabes? Sé fuerte, pero en la gracia. Es la gracia que debe de sostenernos. Hermanos, muchas veces yo también he sentido que ya no tengo fuerzas, he sentido que ya no puedo más, he sentido, quizás tú te puedes decir igual, ¿no? Pero ¿cómo? Sí, realmente es que la vida cristiana, el ministerio, permanecer firmes a pesar de las circunstancias a veces que chocan con nuestra doctrina, con nuestra mentalidad llena de positivismo, y a veces hay un pseudo evangelio lleno de positivismo y de fe, y luego caes en enfermedad, caes en problemas, caes en desgracia o pasas sufrimiento. Sé fuerte en la gracia del Señor. Pablo recibió esa palabra del Señor, bástate mi gracia. Pero es esa gracia que nos salva, es esa gracia que nos santifica, es esa gracia que nos asegura que la vida aquí es pasajera. Así que en cualquier situación que te encuentres, recuerda, sé fuerte en la gracia que el Señor nos ha dado. Ahora, versículo 2 dice, me has
oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otras. Esa es la idea, hermanos, del discipulado, más que la herencia o la transmisión, como se le llama en los círculos católicos, ¿no? Apostólica. Esta es la idea de transmisión en el sentido del discipulado. O sea, Pablo le dice, enseña a otros, pero ellos tienen que enseñar. Eso es discipular. Pero también que sean capaces, capacítalos. Hoy día necesitamos capacitarnos en exégesis, hermenéutica, homilética, conocer el panorama del Antiguo, del Nuevo Testamento. Entrénalos, y eso es algo que tiene que ver en la forma de vida. Hay que trabajar en las nuevas personas, en la nueva generación, y luego hay que mentorear. Así podríamos llamarlo en estas cuatro verdades: discipular, capacitar, entrenar, mentorear, ¿no? O sea, es importante que cada uno de nosotros podamos entender la vida cristiana, el conocimiento, el entender y estudiar la Escritura no es algo que solamente es para uno, sino es algo que debe ser transmitido. Lo que yo aprendo, debo de enseñar y debo de entrenar a nuevos líderes, a nuevos pastores. Esa es la labor pastoral, esa es la labor del líder. Muchas veces, como les dije, a veces se asume el papel o se escucha del líder, es como el que manda, el que ordena y al que tiene que cuidar su puesto para que nadie le esté, acá en Perú decimos serruchando, ¿no? O sea, detrás de él haciendo una zancadilla. No, la verdad es que el liderazgo es influencia, es enseñar, es discipular, es entrenar y es mentorear a la nueva generación. Y no hay que tener ese temor, porque al final nosotros no somos dueños de la obra, los pastores o los líderes. Es Dios el dueño de la obra. Y si no hay alguien que se quede en nuestro lugar, mira, va a ser difícil que la obra continúe. Por eso es importante discipular. Yo te pregunto, ¿ya tienes discípulos? Capacitar. Tú ya te has capacitado y eso estás capacitando a otros. Entrenar. Tú ya estás recibiendo entrenamiento y estás entrenando a la nueva generación. Y mentorear. Para mí es importante que cada pastor o cada líder empiece a mentorear y sea mentoreado. O sea, es algo recíproco, ¿no? Yo he sido discipulado, yo he sido capacitado, yo he sido entrenado, yo he sido mentoreado, sigo siendo mentoreado. Y es lo mismo que debo de estar haciendo. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Tiene que hacer esto. O sea, hermanos, recordemos, ser fieles comunicadores de la verdad no depende de la habilidad, inteligencia, la educación o la personalidad, sino de la fidelidad a esa verdad. Porque en ningún momento Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Agarra a los más, no sé, inteligentes, ¿no? A los más hábiles, a los que tienen mejor personalidad. No, le dice personas que sean dignas de confianza, personas que hayan sido halladas fieles. La Reina Valera dice fieles. La fidelidad a esa verdad, la fidelidad a la sana doctrina, la fidelidad al texto de la Escritura es importante, y una persona necesita ser discipulada, ser capacitada o entrenada en cómo interpretar la Biblia y enseñar la Biblia, y ser entrenada y mentoreada en cómo va a desarrollar esa enseñanza. Esto es importante para mantener nosotros la verdad. Esto es lo que está diciéndole Pablo, esa verdad. Ahora, del versículo 3, la segunda parte, hasta el versículo 7, Pablo aconseja a Timoteo a perseverar usando 3 analogías. Primero, le dice, soporta el sufrimiento junto conmigo. Como un buen soldado de Cristo Jesús. Ahora, nosotros tenemos la idea del soldado que se refería Pablo. No es como los soldados del día de hoy, ¿no? Ellos tenían escudo, casco, tenían espada, su capa, su calzado. Un soldado sería hoy diferente, ¿no? Con su chaleco antibalas, un casco, no sé, que tiene un comunicador, etcétera, comando con su arma. Pero
más que la vestimenta, un soldado, lo que está hablando Pablo de que sufra con él, un soldado tiene que renunciar, ¿sabes qué? Al orgullo, a la independencia, a la voluntad propia y aprender a obedecer. Y aún tiene que renunciar a su hogar y su familia. Y Pablo le dice, sufre como un buen soldado, no un soldado mediocre, un soldado miedoso, no, un buen soldado que aprende todo eso. Y es más, le dice, versículo 4, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. O sea, una vez que te haces soldado, y soldado de Cristo, mira, renunciar no es para ti, y agradar a tu supervisor o a tu jefe es lo que tienes que hacer. Ahora, Mateo 16, 24, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. O sea, esto tiene relación con lo que dijo Jesús, y ahora Pablo usa esta analogía del soldado, ¿no? ¿Por qué decimos al orgullo? Porque sabes que por eso es el entrenamiento para ser un soldado, un marino el día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos no saben obedecer, algunos creen que saben más que otros, ¿no? Creen y no saben que hay un sistema, hay una forma en la cual las cosas tienen que hacerse, y lo que Jesús está diciendo es básicamente, abandone su propia manera de vivir. Tú has aprendido muchas cosas, quizás conozcas mucho en la vida, pero el reino de los cielos es diferente. Tú quizás has aprendido a tener ese orgullo, decir, a mí nadie me trata así, que yo soy esto, que yo soy lo otro, tú sabes quién soy yo, pero en Cristo no somos así. El cristianismo es diferente, el cristianismo es amor, el cristianismo es paz, ¿no? Hay personas que han aprendido a chismear y a manipular a las personas y llegan a la iglesia y creen que esa es la forma de que sean respetados o que sean apreciados, cuando no lo es. Cuando la Biblia habla de que andemos en la verdad, de que aprendamos a trabajar en equipo. No hay alguien que resalta, sino somos un cuerpo de Cristo. Y los soldados tienen que aprender a trabajar en equipo, en unidad. O sea, tienen que aprender todo esto y aprender que hay una autoridad. Y a veces si tú tienes vida militar, se dice, ¿no? Las órdenes se obedecen sin reproches ni murmuraciones. Una orden es una orden. Así sencillo. Obedece. Que hay, como les dije, hay en la iglesia personas que no quieren obedecer, no les gusta obedecer. Vienen a veces por un tema de consejería y dicen, yo quiero hacer, ayúdenme, les dices, y ellos hacen lo que les da la gana. O sea, no obedecen, no saben, no obedecen ni a Dios, no saben ni obedecen la palabra. Son su propio comandante y jefe. No entienden que Dios es el jefe, no entienden que Jesús es el general o el comandante, Él es el rey de reyes. Entonces, como un buen soldado que no está buscando involucrarse en la vida cotidiana, porque el soldado está enfocado en la misión, el soldado está enfocado en lo que tiene que estar como unidad, como parte de un pelotón, o sea, y está sometido a su jefe. Pablo le dice a Timoteo, haz esto. Jesús dijo, toma tu cruz, niega a ti mismo, abandona tu manera de vivir y sígueme. Y si no estás dispuesto a hacerlo, puedes ser mi discípulo. O sea, es sencillo. Si no deseas aprender a obedecer, si no deseas dejar el orgullo y trabajar en equipo, si no, mira, no puedes ser un soldado. No puedes decir, es que yo no quiero dejar a mi mamá. Pues Jesús mismo dijo, ¿no? Aquel que busca más o quiere más a su mamá, a su papá, a sus familiares, no es digno de mí. O sea, Dios es primero. La palabra de Dios siempre debe de ser primero. Y sé un buen soldado. Sufre, porque así es, hermano. Para ganar la victoria, el soldado tiene que sufrir. Mira, hay tantas películas de guerras ahora. Versículo 5. Asimismo, ningún atleta para obtener el premio puede obtener el premio, dice Pablo, a menos que siga las reglas. Otra vez, otra analogía del atleta, ¿no? ¿Cómo llego a la meta? No es que yo agarro, mira, hay
un disparo de salida, ¿no? Se llama así. Todos están en un carril, no puedes invadir carril, tienes que cruzar la meta. O sea, no puedes hacer tus propias reglas, son las reglas del Señor. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, dice, ¿no se dan cuenta de que una carrera, todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar, dice Pablo. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. O sea, Pablo usa otra analogía. El atleta que corre o el que lucha, ¿no? En ese tiempo habían las Olimpiadas. Pues hagámoslo enfocados. Esa es la meta, este es mi carril, esas son las reglas, esas son las normas y voy a competir, mira, sin hacer trampa. O sea, hoy hay personas que quieren ganar haciendo trampa. Hay personas que son cristianos y quieren hacer trampa a Dios. Conocen los mandamientos, conocen lo que es legal y lo que es ilegal, conocen lo que está bien y lo que no está bien, conocen supuestamente la palabra de Dios, pero viven a su propio antojo. No siguen las reglas, no siguen los mandamientos, no obedecen a Dios, pero quieren ganar la carrera. Pablo dice, no va a suceder, el premio no va a ser para ti, más bien lucha, entiende, comprende, respeta las reglas, respeta los mandamientos de Dios, respeta a Dios, honra a Dios y ¿sabes? Vas a tener un premio, dice Pablo. Hay un premio esperándonos, un premio eterno. No es una corona aquí perecedera, es un premio eterno. Hay una corona a aquellos que terminan la carrera. Y el otro es, versículo 6, dice, y el agricultor, dice el texto, que se esfuerza en su trabajo, debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Otra vez usa esta palabra, mira, ya hemos hablado de sufrimiento, las reglas acá, esfuérzate en tu trabajo para gozar el fruto de la labor. O sea, el siervo de Dios se esfuerza en su trabajo. El ministerio, hermanos, es un trabajo, esta es la analogía. Los hombres del campo, no sé si tienes experiencia, es un trabajo arduo, duro. Y es por eso, miren, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 dice, ¿no se dan cuenta de que los que trabajan, y ojo, el ministerio es un trabajo, y el capítulo 12, 11 de este mismo, versículo 12 y 11 habla sobre otras analogías, pero miren, voy a leer esto. ¿No se dan cuenta que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Versículo 14. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos porque los que reciben el beneficio del mensaje. El ministerio no es para los flojos, ¿sabían? A los dejados, negligentes. Ahora, versículo 7, piensa en lo que te digo, dice Pablo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Haciendo un resumen de este párrafo, usando estas analogías, Pablo le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Tienes que cambiar. Hay que aprender a cambiar su manera de vivir y soportar el sufrimiento como buen soldado. ¿Por qué? Hay que obtener la victoria. Hermanos, ningún soldado obtiene la victoria si no pasa momentos difíciles o sufrimiento, pérdidas, etc. Segundo, le dice, hay que aprender a cambiar su manera de disciplinar su vida y correr según las reglas y no sus propias reglas. Porque el atleta, ¿sabes? Se disciplina en su vida. Deja de comer ciertos alimentos. ¿Para qué? Para obtener el premio. Eso se llama autocontrol, autodisciplina. Esto tiene que tener el atleta. Y luego le dice, cambiar su manera de servir en el ministerio. O sea, mira la perspectiva de Pablo. ¿Qué tienes que hacer? Y trabajar arduamente para disfrutar de sus frutos, obtener el fruto, ya sea el fruto espiritual o el fruto material. 3 cosas muy importantes. Consejos para los pastores y los líderes jóvenes o pastores jóvenes. ¿Sabes? No te involucres en el ministerio si a ti no te gusta trabajar. Porque algunos piensan que el ministerio no es trabajo. ¿Sabes qué es un trabajo? 24/7 se llama. 7 días de la semana, 24 horas.
A veces hay momentos que hay que atender de madrugada. No hay hora, no hay horario, ¿no? ¿Sí? Yo trato de mantener mi horario, trato de mantener, por ejemplo, martes y jueves la oficina en consejería, lunes de mi familia, miércoles y viernes en estudios, sábado y domingo en la iglesia, enfocados en los grupos, capacitaciones, talleres, etcétera. Pero pasan momentos y hay que estar disponible cuando hay una pérdida de un ser querido, cuando hay un accidente, cuando hay problemas en el matrimonio y a veces están discutiendo, cuando hay problemas en la familia, o sea, realmente es un trabajo. Y ojo, es un trabajo. Discipular, capacitar, enseñar, entrenar, mentorear y luego se van de la iglesia. Imagínate, es frustrante. Incluso difaman, hablan mal de mí. Muchas personas hablan mal de forma negativa, otras, la gran mayoría, de forma positiva, pero siempre hay, ¿no? O sea, esto sucede. Y eso es como buen soldado, mantente en la misión. Va a haber bajas, va a haber sufrimiento, va a haber dolor, pero tú sigue las reglas. No hagas trampa, no hagas nada ilícito, no hagas lo que tu carne quisiera hacerlo. Haz conforme a lo que dice la palabra. O sea, esos 3 puntos son importantes si tú deseas servir en el ministerio, si tú deseas liderar o estar dentro del ministerio. Y esto es un mensaje para todos los que están en un staff, ¿no?, de la iglesia o los servidores. En otras palabras, hermanos, podríamos decir, Pablo le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Los soldados viven bajo órdenes de su superior. Los atletas se esfuerzan respetando los reglamentos para ganar una corona. Los labradores trabajan duro para obtener el fruto de la cosecha. Pero, ¿sabes? Todo involucra 4 cosas muy importantes: compromiso, esfuerzo, paciencia y sufrimiento. Compromiso, esfuerzo, paciencia y sufrimiento. Eso es lo que tienes que aprender tú, líder, tu pastor joven o pastor que te estás involucrando. Comprométete con la obra. Tu compromiso es con Dios. Es con Dios. Y sabemos que los líderes o los pastores no siempre vamos a agradar a todo el mundo. Imagínense, en las redes sociales tú haces un sermón, hay gente que te apoya y hay gente que habla mal de ti. Hoy día es así, el mundo es así y hay que aprender a soportar estas cosas, pero es tu compromiso con Dios y con la fidelidad a la palabra, la fidelidad al texto, la fidelidad a la verdad. Esfuérzate por seguir haciendo la obra, por seguir enseñando, entrenando, capacitando, levantando líderes, mentoreando, pero ten paciencia, ¿no, hermanos? Porque hay unas ovejas, hermanos. Paciencia y sufrimiento, porque también hay decepciones. Porque también hay frustraciones, porque también hay personas que mienten acerca de ti, porque también hay personas que te difaman, también hay personas que no les cae bien. Entonces, hermanos, sigamos adelante haciendo la obra del Señor. Dios es un juez justo, Dios es quien pagará a cada uno según Él. Juzguen, no nuestro juicio, según Él, pero sigamos haciendo la obra, sigamos en las reglas y normas, porque hay un premio esperándonos, un premio eterno. Y vamos a tener la victoria y vamos a obtener el fruto de la cosecha. Versículo 8, la tercera parte, hasta el versículo 10, vamos a ver, Pablo aconseja a Timoteo a soportar las consecuencias de predicar la buena noticia. Siempre recuerda, le dice, que Jesucristo desciende del rey David, le dice Pablo a Timoteo. Ahora, fue levantado de los muertos y esta es la buena noticia que yo predico. Hermanos, aquí nos habla Pablo de la resurrección, pero recuerda que la muerte de Jesús en la cruz fue el pago por tus pecados, por mis pecados, fue su sangre, pero la resurrección fue el recibo. Es la garantía, es lo que nos hace ver que nosotros tendremos la vida eterna. En otras palabras, hermanos, cuando habla aquí Pablo de este versículo, Jesús vino del linaje de David, recuérdate, Timoteo, que nació en Belén, y eso demuestra su humanidad. Pero fue levantado de los muertos, y sabes, eso demuestra su divinidad. ¿Y por qué le dice esto Pablo a Timoteo? Porque recuerden que en la primera carta nosotros hemos visto que habían gnósticos. Y esta filosofía gnóstica decía que Jesús no vino en materia, en cuerpo, sino vino en espíritu,
porque la meta de esta filosofía es que la materia se espiritualice o se vuelve algo espiritual o algo inmaterial, ¿no? Entonces decían, la materia es mala. ¿Cómo si Jesús era bueno podría ser materia? Y Pablo recalca y les dice con toda, veracidad, Jesús vino del linaje de David. Jesús, recordemos, nació en Belén. Eso demuestra su humanidad, pero sabes, Él resucitó y eso demuestra su divinidad. Jesús 100% humano, 100% Dios. Jesús vino de nacimiento virginal, pero murió en la cruz y resucitó para demostrar su divinidad. Nunca olvidemos, hermanos, esto. La vida de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección. No podemos separarlas estos. La forma en que vino, la forma en que murió y la forma en que resucitó. Versículo 9. Entonces, debido a que predico, dice Pablo, esta buena noticia, miren lo que dice, hermanos, una vez más. Sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Hermanos, la palabra de Dios no puede ser encadenada. Tengo la foto, si estás viendo acá. ¿Saben quién es este personaje? Porque la palabra de Dios no se va a acabar. Se llama François Mariette Araud, más conocido como Voltaire, ¿no? Que nació en el año 1694 al 1778, en plena revolución. Fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés. Y él dijo, en 100 años el cristianismo desaparecerá y la Biblia pasará a ser considerada como un libro de mitología. La palabra de Dios no puede ser encadenada. Pero sabes, ellos decían, uy, se va a acabar, la Biblia ya, estamos en una nueva revolución, un nuevo renacer. Es curioso que cuando él murió en el año 78, años después, las sociedades bíblicas de Francia compró su casa, usó su casa, tenían una imprenta en su casa y ¿sabes qué? En esa imprenta empezaron a imprimir Biblias. Biblias. Hasta el día de hoy, la Biblia es impresa en muchos idiomas y lenguajes y en más idiomas y lenguajes que cualquier otro libro o enciclopedia, porque recuerden que la Biblia es única. Y no solamente eso, es traducida en muchos más idiomas. Ahora, hoy tenemos aplicativos, hoy tenemos la Biblia electrónica, hoy tenemos mucho material y Voltaire desapareció. Pero la Biblia, la palabra de Dios, no puede ser encadenada. Pero es curioso también Pablo que le dice, mira, yo sufro por el Evangelio. Yo sufro. Y miren, hay más de 7 veces en esta carta, en estos 2 capítulos, que Pablo usa esta palabra, sufrir, sufrir, sufrir. Y como decía, a veces es triste cuando hay una iglesia que dice, pare de sufrir, ¿no? Como si el cristianismo fuese pare de sufrir. Ahora, tampoco es sufrimiento tras sufrimiento, sino que hay momentos que vamos a sufrir antagonismo por decir yo soy cristiano. Yo no voy a dar, digamos, de repente mi dinero a una fiesta pagana. Yo soy cristiano, yo alabo a Dios y todos dicen, ¡ay, qué te crees! Y empieza a reducirte a veces beneficios o a querer botarte de tal lugar, del trabajo, de la asociación, etc. A eso me estoy refiriendo, pero la palabra no puede ser encadenada. Recuerda mucho, hermano, la palabra de Dios no puede ser encadenada. Y ha subsistido y ha sobrevivido por años. Reyes han querido eliminarla, quemarla, hombres, eliminarla, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Pero yo creo que sí puede ser olvidada, tergiversada, no leída y menos estudiada por aquellos que disfrutan de libertad. Y bien es cierto, se han luchado y muchos hombres se han esforzado para que la palabra de Dios se persevere, y en sus originales ya hay más de 5,800 escritos del Nuevo Testamento, ¿sabías? De los originales tenemos las copias de los originales, las copias, o sea, la Biblia es el libro que tiene más escritos o evidencias de la antigüedad que tiene. Hay muchos pergaminos, como le dije, hay más de 5,000. O sea, y a pesar de que lo han querido eliminar, y en algunos países hasta prohibieron la Biblia, y algunos, a veces en la China,
comunista o la Corea del Norte, sinónimo de cárcel o de muerte, tener una Biblia, porque detestan la palabra de Dios, pero sabes, la palabra de Dios no puede ser encadenada. Pero lo más triste es que sí puede ser olvidada. Es que sí puede ser tergiversada y menos leída y menos estudiada por aquellos que hoy día disfrutamos de libertad. Cuando estudiaba esto me recordaba de un pastor que llegó invitado a una casa y la esposa dijo, está llegando el pastor, vamos a hacer algo rico. Y ya pues, ¿no? Entonces prepararon una comida rica y dijeron, pero ¿cómo vamos a dar estos cubiertos que usamos a diario? No sé si tú eres de esas personas que saca los cubiertos nuevos que están guardados o usa unos cubiertos nuevos solamente para las visitas, ¿no? Porque hay un cubierto o tenedor y cuchillo para uso diario. Entonces, esta hermana sacó sus mejores cubiertos, sacó de la cajita su cuchillo, su tenedor para que coma el pastor. Mira, disfrutaron la cena, comieron y se fue el pastor y empezó a lavar y los empezó a poner en su cajita otra vez, uno por uno. Ahí está el tenedor, la cuchara y el cuchillo. Y sabes, le faltaba un cuchillo. Y dice, uy, empezó a buscar y buscar, no puede ser. Y entonces ella pensó, el pastor se lo ha llevado. El pastor, acá decimos, se lo ha pirañado. El pastor ha hecho algo. Entonces, ¿cómo hago? El domingo le pregunto, pastor, usted se ha agarrado mi cuchillo, usted se ha llevado mi cuchillo. No, y el pastor le decía, pero ¿cómo le vas a decir eso si no tienes pruebas? Bueno, entonces la esposa dijo, ya sé qué voy a hacer. Lo voy a volver a invitar mejor a mi casa y ahí otra vez voy a sacar los cuchillos y ahí le pregunto más íntimo, ¿no? Y así que lo invitaron, estuvieron en la casa, sacó los cuchillos y todo. Y empezaban a comer y la esposa ya no se aguantó. Le dije, pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está la comida? Bien. ¿Y qué tal? ¿Los cuchillos? ¿Todo bien? Sí. Y le dije, por casualidad, le dice la esposa, ¿no ha visto un cuchillo parecido a esto la última vez que lo invitamos? Ah, el pastor dijo, sí, yo lo agarré. Ya ves, le dice a su esposo. Y el pastor le dice, momento, pero yo lo dejé en la mitad de su Biblia. O sea, ¿qué pasó? Que nunca esta familia habían abierto la Biblia después de esa visita del pastor, que pasaron días, meses. El pastor había dejado el cuchillo en medio de la Biblia y nunca lo encontraron porque no leían la Biblia. Hermanos, es triste a veces que mientras tenemos la libertad, no leemos la Biblia, no estudiamos la Biblia y nos olvidamos de la palabra de Dios, mientras que a veces yo veo videos que vienen de la China, cuando agarran una Biblia, estos ciudadanos chinos lloran, lo aprecian, lo quieren, y algunos hasta memorizan la Biblia porque no tienen este recurso. Hermanos, la palabra de Dios es para ser leída todos los días, es para ser estudiada todos los días, porque la palabra de Dios en ese momento es viva y eficaz cuando la abrimos, cuando leemos. Ahora, yo sé que ustedes dirán, sí, pero ya no leo libros físicos. Bueno, pero lee pues ahora los aplicativos, ¿no?, que tenemos. Que el Señor nos ayude en ese tema. Versículo 10, por eso estoy dispuesto, dice, a soportar cualquier cosa, si ésta traerá salvación y gloria eterna a Cristo Jesús, a los que Dios ha elegido. Pablo dice, yo sufro y soporto porque yo sé, esta es parte de la soberanía y la providencia de Dios, porque Dios ha elegido y por eso yo voy a dar el buen ejemplo a aquellos cristianos. Y eso, hermano, nos dice que comprender la doctrina de la soberanía de Dios y su providencia divina nos ayudarán a soportar el sufrimiento por predicar la buena noticia. Vamos a terminar. Del 11 al 14, Pablo aconseja a Timoteo comprender la fidelidad de Dios. 11, Pablo dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Como lo dijo en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos en Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como a Él. Hermanos, si morimos, también resucitaremos y estaremos con Él. Esa es la confianza del Señor. Pero dice el 12, si soportamos privaciones,
reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Así que las dos primeras son positivas, ¿no? Si vivimos o morimos, pero si nos privan, reinaremos. Habla del reino milenial. Pero si lo negamos, Él nos negará. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Hermanos, mantengámonos firmes, perseveremos. Ahora, si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. ¿Sí? Y cuando dice Él nos negará, también recuerden, y no puede negarse, en Mateo 10:33 Jesús dijo, si ustedes me niegan delante de estos hombres, yo los negaré delante del Padre. Versículo 14. Recuérdenles estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Hermanos, estos tres últimos versículos, ¿no?, que hemos leído, y el cuarto último, son un himno que Pablo lo cantaba, lo recitaba y que habla de cómo yo debo de perseverar. Pero a la vez vemos cómo Dios nos guarda, nos cuida, nos promete un premio, nos promete estar con Él, nos promete la vida eterna. Y aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel. Hermanos, recuerden esto, tenemos que perseverar, pase lo que pase. Y eso es lo que le dice Pablo desde la cárcel a Timoteo. O sea, perseveramos frente a privaciones o sufrimiento porque somos salvos y no perseveramos para llegar a ser salvos. Eso es, la evidencia de tu salvación es perseverar frente a privaciones o el sufrimiento. Vamos a terminar con 4 conclusiones nuestro estudio de hoy. Primero, es deber de los pastores y líderes el discipular, capacitar, entrenar y mentorear a la nueva generación en la sana doctrina. Segundo, que hemos aprendido de este párrafo, servir en el ministerio, ¿sabes qué? Involucra compromiso, esfuerzo, paciencia y sufrimiento. Eso es si quieres involucrarte en el ministerio. Y número 3, el nacimiento de Jesús y su procedencia. Está hablando del rey David, nos demuestra su humanidad, mas su resurrección nos demuestra su divinidad. Cuarta conclusión. Perseveramos en la sana doctrina y frente al sufrimiento, porque somos salvos y entendemos su providencia divina, mas no perseveramos para llegar a ser salvos. Así que, si Pablo estaría hoy hablando de ti de forma directa, y obviamente es la palabra de Dios que nos ha hablado, estás pasando sufrimiento por predicar la buena noticia, o estás pasando privaciones, o estás pasando una situación difícil, mira, soporta, sufre como buen soldado. ¿Qué más? Si estás enfrentando esta vida, corre como un atleta, lucha como un atleta, pero bajo las reglas del Señor para obtener el premio. Y trabaja. Si estás involucrado en el ministerio, en un staff, en un ministerio de la iglesia o en el pastorado, trabaja con esfuerzo. Suda, ¿no? Como decimos, ¿no? Trabaja, ¿sabes? Y obtendrás el premio espiritual o material. ¿Por qué no oramos y terminamos este estudio? Señor, te damos gracias una vez más. Nos animas a perseverar en medio de cualquier circunstancia. Si vivimos, vivimos para ti. Si morimos, morimos para ti, Señor. Reinaremos un día contigo. Pero si te negamos, tú nos negarás. Ayúdanos, Señor, a perseverar, a mantenernos firmes. Y si hay hermanos o hermanas o personas que están escuchando esta enseñanza, que están pasando sufrimiento, frustraciones, decepciones, que están pasando situaciones difíciles, Señor. Señor, mi oración es para que tu gracia los sostenga. Que sean fuertes en tu gracia. Que entiendan que esto no es un asunto de ellos, sino es un asunto espiritual, es un asunto del reino, es un asunto tuyo, Señor. Tú nunca nos vas a dejar. Tú siempre estarás con nosotros. Y así como estuviste con el apóstol Pablo en los momentos difíciles en la cárcel, hoy tú estás también con nosotros. Y ayúdanos a soportar por el bien de otras personas que siempre nos están mirando, como dice Pablo, por los elegidos.
Señor, entender tu soberanía y tu providencia divina y tu gracia nos animan a perseverar. Y cada persona que esté escuchando esta enseñanza, que persevere, porque perseverar es la ratificación de nuestra salvación. Muchísimas gracias por tu palabra en esta hora. En tu nombre, Jesús, oramos así, Señor. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición, mira, dale un like, comparte por las redes sociales. Si deseas los apuntes, escríbeme y dame un email y yo te lo mando por tu email. Nos vemos en el próximo estudio.